¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Artent. El ejército demoníaco es una fuerza espiritual antagónica a los valores morales. Tiene por finalidad la destrucción del reino de Dios y al ser humano como parte de la corona de la creación. Su última finalidad es evitar la salvación de la humanidad, debilitar las estructuras morales y finalmente matar todo indicio de valor para inducir la maldad. Especialmente existe para hacer guerra en contra de la Iglesia de Dios, ya que existe también un ejército en su contra. Las actividades sociales seculares, es decir, aquellas que se desarrollan en ámbitos fuera de la Iglesia, también son atacadas, pero su mayor estrategia es en contra de todo aquel que profesa y trata de cumplir con el plan de restauración del reino de Dios y su justicia. Son muchos los profetas que han visto las huestes del demonio y sus formas de estructura y organización. Este trabajo está basado únicamente en la Biblia como eje doctrinal y en los libros que han escrito algunos profetas contemporáneos cuyas visiones nos ayudan a comprender mejor las escrituras. Este trabajo no es para establecer doctrinas, como tampoco los libros de los profetas en los que está basado este contenido. Para eso está la Biblia y solamente la Biblia, de manera que no se abarca ninguna otra fuente para la presente exposición. Pareciera complejo, pero la estructura y la organización del ejército demoníaco es sorprendentemente simple. A mayor simpleza, mejor efectividad. El ejército demoníaco está organizado por divisiones. Cada una de ellas lleva una bandera o estandarte distintivo de las demás y obedece a cada uno de los principios de destrucción y muerte que la humanidad ha adoptado como norma de comportamiento. Hay un gran número de divisiones y algunas son más poderosas que otras. Entre ellas destacan el orgullo, la justicia propia, la respetabilidad, la ambición egocéntrica, el juicio injusto y los celos. Algunas de las compañías más pequeñas son demonios llamados rechazo, amargura, impaciencia, falta de perdón y lujuria. Durante las estrategias y operaciones militares, las divisiones menos poderosas marchan y operan a la vanguardia de todas las demás para preparar el camino a las compañías grandes. Las armas del ejército tienen los siguientes nombres: intimidación, lanzas deslealtad, flechas acusación, chisme, mentira y búsqueda de faltas. El líder del ejército es el mismo acusador de los hermanos. Las compañías están coordinadas por centinelas encargados de ejecutar las órdenes del acusador. Las divisiones más pequeñas son más reducidas en número que aquellas más grandes, pero no por eso son menos poderosas y efectivas. Solo están reducidas por motivos estratégicos. Estas compañías más pequeñas tienen un poder malévolo extraordinario para bautizar a las masas, de tal manera que un solo demonio de amargura puede cultivar su veneno en multitudes de personas, razas o culturas enteras. Un solo demonio de lujuria puede apegarse a un actor, película o incluso a una publicidad y enviar descargas eléctricas que golpean y desensibilizan a las grandes multitudes. De esta forma se prepara el camino para la gran hueste de maldad que le sigue. Hay diferentes campañas del ejército de demonios que tienen por objetivo atacar y vencer a diferentes sectores de la población y sus comunidades y organizaciones sociales. Así, hay campañas específicas contra países, pueblos, culturas, iglesias y organizaciones civiles. Una campaña tiene objetivos específicos, pero ataca a todo el que puede. Así, el ejército que ataca a la Iglesia de Dios está buscando dividir todas las escalas posibles de relación interpersonal: iglesias contra otras iglesias, congregaciones contra sus pastores, esposos entre sí, hijos contra padres e incluso niños entre sí. Los centinelas se acomodan a las entradas de las iglesias,
de las casas cristianas y demás lugares estratégicos para hacer explotar el rechazo, amargura, lujuria, etc. Y así provocar rupturas cada vez mayores. Luego entran las siguientes divisiones por filtración a través de esas rupturas, para vencer así totalmente a sus víctimas. Lo más sorprendente de este ejército y específicamente de esta campaña en contra de la iglesia es que no operan montados a caballo ni en vehículos, sino que utilizan principalmente a los mismos cristianos a los cuales montan como si fueran caballos. Estos cristianos montados por demonios tienen todo el aspecto de refinamiento, limpieza y educación, pero viven conforme a los poderes de la oscuridad. A medida que los cristianos se ponen de acuerdo con los poderes que los cabalgan, los demonios asignados van creciendo y a su vez van dirigiendo las acciones del cristiano huésped en forma más efectiva. Algunos creyentes son huéspedes de 2 o más demonios, pero siempre uno de ellos está al mando. Cada vez que un creyente obedece a los principios o a los principados, el demonio crece en tamaño y crece también en poder sobre él. De esta forma opera todo el ejército de demonios, generando un caos desordenado al punto de la destrucción, ya que los demonios actúan conforme a su propio principio. Los de odio se odian entre ellos y odian al cristiano huésped. Los demonios de los celos tienen celos de los demás demonios y también del huésped, de tal forma que solo los une el odio en contra de las personas sobre las cuales cabalgan. Este es el principio de autodestrucción dentro de una comunidad o pueblo. Cuando fracasa una campaña en contra de Israel, el valor maligno del pueblo opositor llega a rebasar el límite y las personas que forman parte de esa comunidad comienzan a matarse unos a otros hasta desaparecer. Los demonios pueden cabalgar a los cristianos fuera de sus cuerpos, pero no pueden ocupar sus cuerpos, es decir, no pueden poseerlos como sí lo pueden hacer con los no cristianos. Un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Los cristianos no pueden ser poseídos por los demonios, pero sí pueden ser cabalgados por ellos. La diferencia es que un creyente se libera de su anfitrión cuando deja de estar de acuerdo con él y un endemoniado no. Así, cuando un demonio comienza a ser cuestionado por un creyente, se debilita rápidamente y lanza un grito de alerta al líder de la división, quien a su vez envía demonios nuevos para atacarlo, hasta que la amargura, celos y demás valores demoníacos se acumulen nuevamente dentro de él. Si las cosas no funcionan como los demonios quieren, entonces comienzan a citar porciones de la Biblia para sacarla de contexto y tergiversarla con tal de justificar y convencer al creyente para que vuelva a aceptar las prácticas de amargura, acusación, chismes, etc. El ejército demoníaco entonces cabalga sobre los individuos, los cuales están fundamentados en el poder de la decepción y a su vez marchan convencidos de que están siendo usados por el poder de Dios. Esto se debe a la autojustificación, que es un estandarte que no permite ver las demás insignias claramente, sino que las distorsiona para imponer la egolatría ante todo. Esta es la estructura general del ejército demoníaco, sorprendentemente simple, pero muy poderosa en destrucción. La estrategia operativa de estas huestes se basa en debilitar a través de la división social a todos los sectores y núcleos familiares y comunitarios. En este caso particular estamos hablando de la iglesia, pero igual puede suceder con toda forma de organización social, política y comunitaria. Al dividir las organizaciones, éstas se debilitan y comienzan a ganar fuerza las huestes demoníacas. Tanto las fuerzas de Dios como las fuerzas de maldad se basan en los principios bíblicos. Los demonios conocen bien las escrituras como fuente de autoridad y de principios estratégicos.
De esa forma saben que las casas o reinos divididos no pueden permanecer firmes. Por lo tanto, atacan primeramente las estructuras sociales, estableciendo disensiones y problemas con altas cargas espirituales negativas. No hay forma de que las huestes demoníacas combatan a la Iglesia de Dios, sino provocando guerras entre los mismos hermanos de la fe. Por eso, en la batalla contra el enemigo, el cristiano casi siempre encontrará en el frente opuesto a sus hermanos cristianos, o al menos a personas que dicen profesar esa fe. La obediencia del creyente hacia el acusador es mayor cuando aquellos están de acuerdo con los métodos del mal. El modus operandi del ejército demoníaco comprende, además de los principados, huestes, divisiones y campañas estratégicas, una serie de elementos de impacto sobre la Iglesia del Señor. Esos elementos son representados por seres similares a animales, pero nosotros los percibimos como elementos acusatorios y dardos que influyen en la desmotivación espiritual. Detrás de las primeras divisiones va marchando una multitud de cristianos prisioneros del ejército. Todos van marchando heridos y son vigilados por pequeños demonios del temor. Son más los prisioneros que los demonios que los vigilan. Lo más sorprendente es que los prisioneros llevan en sus manos sus lanzas y sus escudos, pero no los usan. Sería muy fácil para ellos atacar a esos pocos y diminutos demonios y hacer un gran daño a la hueste entera, pero no lo hacen. Solo marchan sumisos. Ellos realmente creen que están haciendo la voluntad de Dios y siguen marchando en su opresión. Encima de los prisioneros hay una nube de buitres llamados depresión que oscurecen el cielo. Estos buitres ocasionalmente descienden hasta los hombros de los prisioneros y vomitan sobre ellos. El vómito de los buitres es condenación, y cuando cae sobre un prisionero, éste se pone más erguido y marcha con más firmeza por un tiempo, pero luego decae a un nivel más bajo del que estaba antes. En algunas ocasiones los prisioneros más débiles caen al piso y no siguen marchando más. Entonces, los demás prisioneros se apresuran a enterrarles sus espadas al mismo tiempo que los desprecian. Llegan entonces los buitres y comienzan a devorarlos aún antes de que mueran. Los demás prisioneros se quedan admirando el espectáculo con morbo, burla y aprobación. Todos estos prisioneros creen que realmente están marchando en el ejército de Dios y por eso no matan a los demonios del temor, ni a los buitres de depresión, ni rechazan su vómito de condenación. Están convencidos de que los demonios son mensajeros de Dios y que todo esto es parte de su plan. Creen asimismo que los prisioneros caídos son cristianos bajo el juicio de Dios y por ello los atacan sin piedad. Creen que así ayudan a Dios y a la Iglesia. El único alimento que se les proporciona a los prisioneros es el mismo vómito de los buitres. Los que se rehúsan a comerlo se debilitan y caen. Los que lo comen se fortalecen de forma maligna por un tiempo y luego vuelven a debilitarse. Entonces toman las aguas de amargura que constantemente se les va ofreciendo por parte de los demonios. Luego de que beben las aguas amargas, comienzan a vomitar sobre otros prisioneros. Esto es una señal para que los demonios principados en espera de un huésped los puedan cabalgar para conducirlos hasta las divisiones del frente. Los demonios también orinan y defecan sobre los cristianos que montan, bañándolos con sustancias mucosas llamadas orgullo y ambición personal, que son las características principales de la división comunitaria. Estas sustancias, al ser ingeridas por el cristiano, provocan en él una mejor sensación que el vómito de condenación, de forma que el cristiano cree fácilmente que los demonios son mensajeros de Dios y que sus desechos son la unción del Espíritu Santo.
Esta es la organización y modo de operar del último ejército del enemigo. Es el engaño final de Satanás. A lo largo de la historia siempre ha utilizado la misma estrategia para hacer que los cristianos se ataquen unos a otros, pero jamás había podido utilizar a tantos creyentes como lo hace en nuestros días. Reiterando, la estrategia se extiende a todos los ámbitos de la vida humana, pero es dentro de la iglesia cristiana donde se está librando la batalla más importante, precisamente porque es la cuna de la ofensiva espiritual. La iglesia del Señor es el termómetro de todos los tiempos y su guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades del mal. Seamos cristianos o no, no hay lugar alguno donde podamos escondernos para evitar esta guerra. Todos hemos participado en ella de alguna forma. A lo mejor nos podremos cambiar de ejército, pero no podemos vivir sin involucrarnos y sin participar dentro de ella. Tarde o temprano todos seremos más conscientes cada vez de nuestra participación en esta guerra espiritual y debe hacerse todo lo posible para tomar una determinación personal. Librarnos de la opresión satánica y ejercer una buena batalla no implica siempre estar dentro de una congregación que ejerce opresión en contra de sus miembros. Significa, por el contrario, conducirse dentro del amor del Padre. Cuando eso comienza a suceder, nunca podremos equivocar nuestras estrategias contra el ejército de Satanás. El eje regulador de todos los actos es siempre el amor del Padre. Si estamos dentro de él, debemos estar seguros de que, pase lo que pase, no equivocaremos jamás el camino de nuestras decisiones.